López de antes. La firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Mi querido Emanuel, muy buenos días y muy buenos días también al auditorio de Telereportaje. Ya era un gusto volver a estar por ahí en esos micrófonos. Así es, Vicente. Oye, pero bueno, importante platicar. Hemos estado esta mañana recobrando anécdotas de don Vicente, gente que le conoció, que lo trató, pero más allá de eso, tú que tienes una empresa que se dedica al tema del espectáculo, del entretenimiento, que has tratado con distintos artistas, que conoces todo ese mundo. ¿Qué representaba Vicente Fernández para los empresarios del entretenimiento? Bueno, era una garantía total, ¿verdad? Y para el público, no solamente para nosotros, también para el público, ¿no? Sabíamos que si estaba anunciado es que iba a llegar, a diferencia de algunos otros artistas que siempre corren los riesgos de si están de buenas o no para llegar, ¿no? Y el caso de don Vicente, pues era... para comenzar, Emanuel, contratar a don Vicente Fernández era todo un problema. Porque, por lo menos para mí, que surge mi empresa un 19 de octubre de 1993, no te daba, aunque tuvieras el dinero y tuvieras el cliente, no te daban una fecha de él si no si no te conocía. Entonces, tú mandabas normalmente tu petición y él, una vez por semana o una vez cada 15 días, te reunía con su equipo y analizaban si hacían la fecha o no, y hasta entonces te avisaban. No, es totalmente diferente el mecanismo. Lo hacían con él y lo hacía también, lo hace Alejandro Fernández, lo hace también los Aguilar, así se manejan ellos. Entonces conocía todas las plazas de tal manera que decían, bueno, pues, ¿por qué me está pidiendo Vicente García Padrón una fecha en el palenque de tal lado si normalmente el que me lo pide es tal empresario, ¿no? Entonces, bueno, cuando va surgiendo empresas como la nuestra, en ese momento muy joven, y pues teníamos que conocerlo y hacer un poco de currículum y vernos con ciertas frecuencias en las ferias para que confiaran en nosotros, ¿no? Pero bueno, era sinónimo de disciplina y de garantía en todos los sentidos, ¿no? No por algo, Emanuel, don Vicente Fernández, pues llenaba auditorios nacionales, plazas de toros, ¿no? ¿Te acuerdas de ese en vivo que hizo en la Plaza de Toros totalmente lleno? Pero en Estados Unidos llenaba, por ejemplo, un Madison Square Garden de Nueva York o un Radio City Music Hall en Nueva York, llenos totales, sin duda, con don Vicente, ¿no? Ahora, era un artista que cobraba caro, que cobraba mucho. ¿Le era rentable a los empresarios? Sí, y además era también, fíjate que a diferencia de otros artistas que de pronto, lo hemos platicado tú y yo, de estas vivencias que yo he tenido en estos 28 años como empresario del entretenimiento, que te piden además de su talento tantos boletos de avión, y unos que vayan en una zona de primera clase y otros que vayan en no sé qué, y otros... Con él era distinto, porque era un solo costo y te decía a dónde y a qué hora, y él llegaba con su equipo, con su avanzada, para ver hoteles, para ver aviones, para los permisos en el aeropuerto de los aterrizajes y los despegues en la madrugada normalmente después de los espectáculos. Pero lo mismo sucedía con Alejandro Fernández. Entonces, de alguna manera, ya operativamente no era tan difícil, porque no había que ponerle ni el refresco, ni el agua, ni el coñac, ni nada. Ellos traían absolutamente todo. Entonces solamente había que tener mucha seriedad y garantizarles que el recinto, que hubiese una muy buena promoción para que el recinto estuviera lleno, ¿no? Son las 8 de la mañana, 52 minutos. Estamos platicando con Vicente García Padrón, es empresario del ámbito del entretenimiento. ¿Tú ves algún otro personaje hoy que pudiera acercarse a lo que llegó a ser y es Vicente Fernández para los mexicanos? Fíjate, Emanuel, yo estaba analizando en estos días el tema, bueno, desde que se enfermó don Vicente,
lo importante que fue la figura, o que ha sido y será por muchísimo tiempo la figura de don Vicente. Por supuesto, el legado musical ahí está, ¿no? Pero fíjate que también es muy importante porque también yo vi, como acaba de fallecer también Carmen Salinas, fíjate que son muy parecidas. Carmen muere a los 82 años y Vicente Fernández muere a los 81 años, o sea, un año de diferencia se llevaba uno y otro. Además, fíjate, algo en ambos es que despuntan y fuertemente en los años 70, tanto uno como otro. En los años 70, Vicente Fernández, con una canción, Emanuel, como fue Volver, Volver, se pone en la punta de la ola, como decimos. Es lo que le dio la fama nacional e internacional y lo que el mexicano sintonizaba de todos los estratos sociales, la canción. Entonces, él se da fuertemente a conocer en los años 70. Y yo me pregunto y decía, también por qué. Y analizando un poco, yo creo que había un vacío de esa figura, me parece a mí, que había un vacío de esa figura en ese momento, porque bueno, Emanuel, Jorge Negrete, por ejemplo, había muerto en el 53, por ejemplo, un Pedro Infante en el 57, ¿no? Un Javier Solís en 1966 y un José Alfredo Jiménez en el 73. Entonces, justamente en esa época, cuando Volver, Volver, que son los años 70, había, me parece a mí, ese vacío de esa figura masculina, con esa voz también que Vicente Fernández tenía, implícita con ese talento, esa disciplina, y entonces yo creo que por eso en ese momento que lo firma CBS, que es Sony Music posteriormente, él despega de manera nacional e internacional, y yo creo que él encontró ese vacío. Yo en este momento digo, pese a que aprecio mucho a un Pablo Montero, con el que tengo una buena comunicación, con Pedro Fernández, me parece que son otras historias. En el caso de don Vicente Fernández, pues no solamente fue un hombre muy influyente en la música mexicana, ganadores de premios por todos lados, de Grammys americanos, de los Grammys latinos, de premios Lo Nuestro, de los Billboard, está en los primeros lugares de popularidad, estrella en el Paseo de la Fama. Creo que sí, no sé a quién voltear a ver, digo, hay gente muy talentosa, pero yo creo que ese espacio no hay, por lo menos de forma mediática, no hay quien lo llene. Claro, vemos, bueno, con la partida de Juan Gabriel, también otro de los grandes, y en el caso ahora que nos ocupa de don Vicente, que pues eran ídolos consagrados, muy queridos por la gente, con una empatía total y absoluta, entendían al público y se daban a querer y el público los quería. Entonces es muy difícil hoy, yo igual he tratado de ver, bueno, quién pudiera ser los que ocupen estos lugares en vida que tenían Juan Gabriel y don Vicente Fernández. Ya tú te referías hace un momento a los otros grandes intérpretes y compositores como José Alfredo, Jorge Negrete, etcétera. Sin embargo, bueno, Vicente Fernández y Juan Gabriel ocuparon ese lugar en vida, hoy ya están ocupando otro lugar, ¿no? La inmortalidad por todo el legado que nos dejan, pero hoy ni siquiera su hijo Alejandro, que ha sido un personaje envuelto en escándalos, cosa que no ocurrió por lo menos tan radicalmente con don Vicente, o un Pepe Aguilar, que también es un personaje muy serio, de muy buena formación de don Antonio Aguilar, otro de los grandes, pero tampoco me parece, Vicente, no sé si coincidas, que no le llegan. Coincido, son otros estilos, son otras formaciones. Con don Vicente había una disciplina extrema, y no quisiera polemizar en eso, pero pues con Alejandro, que he trabajado también varias veces, es distinto el tema, ¿no? De pronto, pues hay excesos en algunas adicciones, en algunas cosas que no había con don Vicente, ¿no? Él era muy disciplinado, llegaba, trabajaba y se retiraba. Pues con los demás no sucede así, ¿no? Con los demás puedes tener un problema hasta por una botella con agua y te paran el show porque no les compraste el agua de la marca, ¿no? Entonces,
Y con don Vicente no era así. Yo creo que, como yo he tenido a lo largo de todo este tiempo algunas discusiones con algunos artistas, decirles no es posible que vengan pensando en el catering que va en el camerino, piensen en la comida y en los refrescos, en las cervezas o en los coñacas, en los tequilas, y no en el espectáculo y en respaldar el talento que ustedes tienen, porque los que están arriba del escenario no es el empresario, es el artista, ¿no? Entonces, yo creo que son historias diferentes. Por ejemplo, si me dices de Pedro Fernández, se trabaja muy bien con él, de verdad muy bien con él, poco exigente, no así Alejandro, no así Pepe Aguilar, que es mucho más complicado en carácter y todo, me parece a veces que hasta innecesario. Entonces, yo de verdad a veces digo de algunos artistas que prefiero que si me los pidan lo hagan con otro empresario de espectáculos y no conmigo, porque de verdad es como un calvario con algunos, ¿no? Entonces, en vez de exponer su talento y de disfrutar lo que hacen, parece ser que es como que te hicieran un favor el contratarlos, ¿no? Y no así don Vicente, ya ves eso que él decía, que mientras la gente le siguiera aplaudiendo, él seguía cantando, es decir, él no iba por un honorario, sino iba más allá de eso, iba a exponer su talento, ¿no? Entonces, no, de verdad, en la escena, hoy por hoy, Emanuel, no veo quién cubra ese espacio. Don Vicente llegó en un momento en el que, por eso te hice la referencia de estos grandes, de estos ídolos también de México, que habían desaparecido y que había ese vacío, pero además había un hombre con disciplina, con hambre de triunfo, pero también con hambre de exponer su talento, que además incursiona en algunas otras cosas, ¿no? Que no es así con otros, incursiona también en el mundo de crianza de animales, de adquirir propiedades, de negocios, ¿no? Además de su canto. Entonces, me parece que es distinto los escenarios con los artistas de hoy. Claro, y voy a remarcar ya para terminar esta idea y esta parte de la entrevista diciendo que el origen tiene mucho que ver. Nos contaba Jorge Alberto Javier Quero y bueno, se sabe del origen de don Vicente, cómo le costó arrancar y triunfar, todo el camino que siguió con su esposa. Hablaba de que no le alcanzaba en el Tenampa y tenía que salir a conseguir la leche para el hijo y pedir prestado. Y entonces cuando ese es tu origen, valoras cuando llegas, ¿no? Y tu trato es diferente. En el caso de su hijo Alejandro, bueno, pues nace en otro tipo de cuna, en otras circunstancias. En el caso de Pepe Aguilar, lo mismo. Y por eso tal vez las formas y los comportamientos de estos personajes, que no se les cuestiona el talento, pero que sí, en el trato dejan en muchas ocasiones que desear. Son las 9 de la mañana, 1 minuto. Vamos a la pausa, regresamos, seguimos platicando con el empresario de entretenimiento Vicente García Padrón. Y es que Vicente tuvo la oportunidad de tratar mucho a Carmen Salinas, otro personaje importante, popular, querido, que falleció hace unos días. Volvemos. Seguimos en esta plática con el director de la empresa B3 Espectáculos, empresario de entretenimiento, Vicente García Padrón. Hablemos de una mujer muy popular, muy polémica y algunos dicen muy poderosa, que fue muy poderosa, doña Carmen Salinas, Vicente, a la que tú tuviste oportunidad de tratar. Cuéntanos de ella. Fíjate, Emanuel, que de verdad lamenté mucho la muerte de doña Carmen, y sí, efectivamente hubo una muy, muy buena relación. Y algo muy interesante quiero decirte, fíjate que en 1991, yo tenía 22 años y me invita, por razones que no es necesario comentar en este momento, pero me invita el director general entonces de la Lotería Nacional, me invita a trabajar con él y me nombra director de Relaciones Públicas de la Lotería Nacional. Yo muy joven, y entre las otras funciones que teníamos, nos encomendó recorrer la República Mexicana. Teníamos que hacer contactos con gobernadores o con los alcaldes de los municipios, de las cabeceras municipales, para llevar todo lo que son las esferas de la Lotería Nacional, llevarlas y que conocieran todo el mecanismo, los niños gritones de la lotería y todo. En ese momento, mi hermana, una de mis hermanas, trabajaba con Pati Chapoy en un noticiero de espectáculos, era reportera de Pati, y me comenta Pati Chapoy
que, porque yo tenía que contratar artistas, de ahí nace esta cuestión después de que yo dejo esa actividad de montar una agencia comercializadora y productora de espectáculos. Y me comenta y me dice, algo interesante, me dice Pati Chapoy, Vicente, es doña Carmen Salinas. Dice, tiene un espectáculo muy bonito y te puede funcionar porque tiene una anécdota importante. Ella era de comprar billetes de Lotería Nacional y había ganado un premio de la Lotería Nacional, con lo que Carmen Salinas compró su casa. Y entonces me pareció muy interesante, contacto a Carmen Salinas, me cuenta la historia y entonces la contrato, y como eran diferentes estados, decenas de veces trabajé con ella y presentábamos su espectáculo Emanuel, que era un espectáculo de imitaciones, que a lo mejor mucha gente no sabrá, pero era una extraordinaria imitadora Carmen Salinas. Imitaba a María Victoria, a Toña la Negra, pero también imitaba los artistas que en ese momento, en la década de los 90, estaban funcionando muy bien, como Gloria Trevi, como Alejandra Guzmán, y era todo un espectáculo. Pero Emanuel, fíjate que se parece un tanto con lo que hablábamos de don Vicente Fernández, porque es también en la década de los 70 cuando doña Carmen Salinas se posiciona en un buen nivel actoral, digámoslo así, con esa película que la puso muy bien en los ojos de productores y de muchísima gente, y sobre todo en el ánimo del pueblo, que es La vida inútil de Pito Pérez, que hizo en 1970, en un elenco como Lupita Ferrer, como Lucha Villa, como don Ignacio López Tarso en el papel de Pito Pérez. Y fíjate que fue en los 70, igual que don Vicente Fernández. Y también en los 70, pero en el 75, hace este papel icónico en esta temporada que hicieron de películas de Bellas de Noche y todas esas películas, ¿te acuerdas? De estas del cine de ficheras, no sé si lo recuerdas, en los 70. Entonces, doña Carmen hizo un personaje icónico de la corcholata, y eso también la acercó muchísimo a la gente devota de San Judas Tadeo. Yo me acuerdo que un día nos llevó a Ariana, la cantante, y a Sonia Infante, nos llevaba a la iglesia de San Hipólito los 28 de octubre para las fiestas de San Judas. Un personaje muy empático, ya sabes, fans de las Chivas del Guadalajara, a pesar de que ella era de Coahuila, de Torreón, y era un personaje que se hizo muy cercana a la gente, mucho del teatro de Blanquita, por ejemplo, de esa zona de La Guerrero, del Tepito, de toda esa zona, que era muy querida. Entonces yo creo que en ese momento ella comienza a ser muy influyente, además muy cercana también a políticos, a empresarios, y un comentario de ella pesaba en aquel momento. ¿Le gustaba la grilla a doña Carmen? Mucho. yo me acuerdo, Emanuel, que cuando algún evento de la Lotería Nacional, yo le pedía a doña Carmen que nos fuéramos un día antes para hacer entrevistas, y realmente me ayudaba muchísimo, porque yo recorrí en serio muchísimos canales de televisión, muchos cabinas de radio, muchos periódicos. Iba yo con ella, luego también con Jorge Vargas, que trabajábamos muy bien también, que fue el esposo de Lupita D'Alessio. Pero doña Carmen me ayudaba muchísimo, muchísimo. Habían aparte, bueno, yo trabajaba con un político que de pronto habían temas muy sensibles con él, y doña Carmen me ayudaba muchísimo, yo muy joven, y me ayudaba muchísimo a sofocar esas preguntas de pronto a un chavo de 22 años de aquel momento, que no era de política lo que íbamos a hablar nosotros, sino que era de la asistencia social que hacía también, porque mi dirección en aquel momento en la lotería tenía que ver justamente con las entregas de donativos y de ambulancias, de equipos médicos y esas cosas de asistencia que la Lotería Nacional hacía. Pero bueno, doña Carmen, imagínate, Manuel, 115 películas aproximadamente hizo, 70 obras de teatro, 23 telenovelas. Entonces, también una persona, recuerda que tuvo 2 hijos, uno que ya falleció,
Pedro Plasencia, un extraordinario músico, era su director musical en los conciertos, y ella incursiona también en el tema de abrir una productora para grabar algunos talentos, grabar ahí sus canciones. Entonces ella incursiona en ese tema también, incursiona también como productora de teatro. Recuerda que hizo Aventurera, que fue todo un hit, y también, así como lo hacía en su show con las imitaciones, esa crítica social no faltaba, esa crítica política no faltaba, y la hizo más acentuada en ese sketch que tenía ella sola dentro de Aventurera, de aproximadamente unos 30 minutos, donde le daba con todo en crítica política a la política de ese momento, ¿no? Muy interesante. Doña Carmen fue muy especial, con una gran voz y un gran carisma, que eso es lo que hacía acercarla mucho a la gente, ¿no? Influir mucho en los comentarios de ella para con el pueblo. Hablabas del hijo de Carmen, Pedro Plasencia, y Pedro se casó con una tabasqueña, y decía el presidente, los nietos tabasqueños de Carmen Salinas. Cuéntanos un poco de esa parte personal de la familia de Carmen Salinas. Sí, fíjate que efectivamente doña Carmen tuvo 2 hijos, Pedro Plasencia, Pedrito le decía a ella, se casó con Licia Suárez López. Yo le digo a la mamá de Licia, le digo tía, la tía Ruby López vive en Paraíso, y este poeta paraiseño también, don Ángel Suárez Rodríguez, que ya falleció. Se casa Licia con Pedro. Licia, una mujer guapísima, Emanuel, una chava muy guapa, sobre todo también muy discreta, muy prudente, y yo creo que eso le gustó también mucho a Carmen, porque viven frente a frente, es decir, la casa en la Verónica Ansúrez, que mucha gente la confunde ya con Polanco, en la Ciudad de México, está la calle, divide, ahí compró la casa de enfrente Carmen desde entonces, y ahí vivió Licia, vivió con sus 2 hijas, vive con sus 2 hijas, y vivía Pedro, ¿verdad? Pedro murió de cáncer. Entiendo yo que Licia ni se volvió a casar, siempre también trabajando con Carmen, incluso en Aventurera también veías a Licia Suárez trabajando, buena bailarina, actriz, una muy buena persona Licia, la verdad. Yo tiene un tiempo que no las veo, pero sí, ese es el lazo con Tabasco de Carmen, porque además la mamá de Licia, es decir, la tía Ruby López, consuegra pues de Carmen Salinas, era costurera de alta costura y le hacía cosas a Carmen, y bueno, también a otras actrices. Entonces había una gran cercanía entre ellos. Las 2 de la mañana, 14 minutos. Vicente, yo agradezco estos minutos. También era importante retomar algunas cosas, algunas anécdotas de doña Carmen Salinas. Gracias por este tiempo. Te envío saludos. Gracias, Emanuel. Espero verte pronto, y gracias al público. Y aprovecho también para desearles felices fiestas en diciembre, felices fiestas de Navidad, y que el año nuevo pues nos traiga de verdad oportunidad de retomar los espectáculos que han estado tan quietos, tan apagados. Nos tienen desde hace 2 años contra las cuerdas también. Yo espero que el gobierno también comience a suavizar un poco eso, para que también todo este gremio de músicos, de tantos talentos que hay en Tabasco, músicos, cantantes, empresarios, podamos volver a retomar la actividad con las medidas necesarias, pero ya emprender de nuevo el vuelo en temas de entretenimiento. Claro, esperemos que sí. Gracias, Vicente. Son las 9:15. Vicente García Padrón, director de la empresa B3 Espectáculos, empresario del entretenimiento. Vamos a la pausa, regreso.